Ok, doctores, buenas noches. Vamos a ver el tema de órtesis de columna. Ahí, ya está. Ok, bueno, primero que son las órtesis, ¿no? Son dispositivos externos aplicados al tronco. Lo que van a proporcionar es apoyo, también van a restringir el movimiento. Comprenden un sistema de fuerzas que van a actuar en los diferentes segmentos corporales, de acuerdo a dónde esté ubicado o para qué esté construido este instrumento. Limitadas son por la tolerancia del paciente. Entonces, las órtesis de tronco son recomendadas, uno puede ser para soporte abdominal, también pueden ser usadas para tratamiento del dolor o para dirigir o controlar el movimiento, ¿no? En el caso de escoliosis o cifosis estructuradas. Entonces, aquí podemos observar la nomenclatura. Vemos que existen órtesis cervicales, órtesis cérvico-torácicas, órtesis cérvico-torácicas lumbosacras, órtesis tóraco-lumbosacras, órtesis lumbosacras y órtesis sacroiliacas. Bueno, vamos a hablar primero sobre las órtesis cervicales. Las órtesis cervicales sirven para tratamiento del dolor, también nos ayudan a controlar el movimiento de la columna cervical. Entonces, estas órtesis cervicales pueden ser de distintos materiales y en ellos se van a clasificar en blandas, pueden ser también semirrígidas o rígidas. En el caso de las blandas, lo único que tienen es un efecto propioceptivo porque no van a restringir el movimiento. Las semirrígidas sí van a reducir el movimiento, pero en el plano sagital. Ahora, su limitación del movimiento también es bastante leve. Y en el caso de las rígidas, sí controlan el movimiento en el plano sagital, flexión lateral y la rotación. Entonces, aquí tenemos el collarín blando, que es, bueno, es ya de un material de espuma, de poliuretano. No restringe casi el movimiento, solamente da un efecto propioceptivo, da calor. Puede usarse en cervicalgia acompañada de contractura, en síndrome de latigazo, pero en realidad no tiene mucha evidencia. Entonces aquí vemos cuál es la limitación de un collarín blando comparado con que no use nada, ¿no? Y vemos que la limitación es bastante poca, permite el movimiento hasta un 86%, o sea, la limitación es bastante leve si comparándolo con que no use nada. Luego tenemos el collarín semirrígido sin apoyos. El collarín semirrígido es de un material de polipropileno, está formado por dos piezas unidas por un velcro o este pega-pega. Está indicado en cervicalgias acompañadas de contractura, también síndrome de latigazo, pero van a limitar la flexión solamente en un 10 a 15% nada más. En el caso del collarín semirrígido ya con apoyos va a tener un poquito más de limitación. Es hecho de polipropileno, también tiene cierres con velcros, ¿no? Para ayudar a que estén reguladas esas piezas. Está indicado también en cervicalgia acompañado de contractura, también después de haber usado un collarín ya rígido. Y como pueden observar, limita la flexión en un 15 hasta un 25%. Entonces aquí vemos el promedio, la limitación en realidad de estos tipos de collarín, el blando, semirrígido, es bastante baja, comparándolo con que no use nada, ¿no? Luego tenemos el collarín rígido. El collarín rígido sí va a estar indicado para fusión cervical anterior, para disectomía anterior, para fracturas de la segunda vértebra cervical tipo 1, sospecha de traumatismo cervical en un paciente inconsciente, para fracturas de cuerpos vertebrales, pero que sean estables, porque en casos de inestables se usan otros dispositivos conocidos como halo. Eh, Casos graves también de síndrome del latigazo, después de haber quitado el halo de inmovilización. Aquí vemos tres modelos de collarines rígidos, el collarín de tipo Filadelfia, el Miami J y el collarín Aspen. El collarín de tipo Filadelfia es hecho de un material de plazasole, también tiene dos piezas, tiene un agujero anterior para ventilación en el caso que el paciente necesite ser intubado. Tiene, bueno, un soporte a nivel metoneano, un apoyo occipital. Ese está indicado en lesiones estables, también inmovilización postquirúrgica y también está contraindicado en lesiones inestables. Aquí tenemos que igual limita esta flexo-extensión. Ahora, si lo comparamos con los otros dispositivos, va a permitir el movimiento libre hasta un 43%, ¿no? Entonces sí ejerce un poquito más de limitación en los movimientos.
Luego tenemos aquí el Miami en J. El Miami en J es hecho de, ya no de plazasoles, sino de un material de polietileno. Igual tiene una ventana anterior para, en el caso que el paciente necesite una ventilación adicional. Está indicado también en compromiso de conciencia, fracturas estables y contraindicado en las inestables. Igual acá la comparación con los otros tipos de órtesis, el collarín en Miami tiene un promedio de limitación, un poquito más la limitación comparado con el Filadelfia. Permite el rango de movimiento a un promedio de 38 grados. Aquí hay otro tipo de collarín, el collarín Aspen también es un collarín rígido. La diferencia con los anteriores es que la ventana anterior es mucho más amplia, ¿no? En el caso sobre todo que el paciente ya tenga un dispositivo de intubación. También da mayor control de movimiento de C5, C6, indicado en fracturas cervicales estables y contraindicado en las inestables. Bueno, es un comparativo igual, ¿no? En la limitación en realidad es los collarines rígidos, cualquiera de ellos es similar. Luego tenemos las órtesis cráneo torácicas. Aquí tenemos los también llamados Minervas. El Minerva tipo SOMI. SOMI es por las siglas, que es un inmovilizador external occipital mandibular. Ahora, este está fabricado en aluminio maleable y también un material blando, que es las zonas justamente que tienen contacto con la piel. Tiene varillas metálicas para sujetar el apoyo tanto occipital como el apoyo mandibular. Y podemos observar que igual el inmovilizador nos restringe el movimiento, pero si queremos mayor restricción del movimiento tendríamos que usar este dispositivo que es el halo. El halo sí es un dispositivo ya invasivo porque tiene para colocarlo a nivel cervical necesita una intervención quirúrgica para perforar el cráneo, de manera que así se garantiza la inmovilización completa, ¿no? Este sí está indicado en aquellas fracturas cervicales inestables donde eh, necesitamos limitar totalmente el movimiento. Si bien que no limita hasta el 100%, pero se acerca bastante, ¿no? Tiene una flexoextensión queda limitada en un 90-96%, la lateralización un 92-96% y la rotación de un 98-99%. Y solamente se usa durante 3 meses, hasta que es el tiempo que transcurre la formación del callo óseo en el caso de la fractura inestable. Entonces, indican fracturas que sean tipo 1 y 2 de la segunda vértebra cervical, fracturas del atlas, con rotura del ligamento transverso, fractura del arco neural de la segunda vértebra cervical, después de una artrodesis, después de una recesión tumoral que hay inestabilidad de la columna, sobre todo en fracturas, como les decía, inestables, fracturas inestables de columna cervical hasta de 3, inicialmente también en fractura de odontoides. Ese dispositivo es halo no invasivo, que generalmente se usan en niños, pero también está contraindicado cuando sea una fractura inestable, ¿no? Si es inestable, de todas maneras tendríamos que usar el halo, ¿no? El otro que es invasivo. Entonces, este halo no invasivo se puede usar en niños en el caso de tortícolis congénita, también en subluxación rotatoria C1, C2, fracturas odontoides e inmovilización postoperatoria. Entonces vemos aquí la limitación, el porcentaje de inmovilización con el halo es bastante superior en comparado con el resto, ¿no? Luego tenemos otros dispositivos, los dispositivos tipo arnés, arnés en 8, arnés en placa y arnés con placa y collarín cervical. Estos dispositivos en realidad son más un efecto propioceptivo, ¿no? No es que van a actuar simplemente y vamos a dejar que el paciente sin hacer terapia, ¿no? En realidad es complementario a la terapia física, porque la idea es que ese dispositivo le recuerda al paciente cuál es su postura correcta. Aquí tenemos el arnés en 8 o correctores posturales, ¿no? Los tirantes elásticos, esos se cruzan en el ángulo inferior de la escápula, son usados también en el caso de cifosis postural, ¿no? Algunos también recomiendan escápulas jaladas, pero en realidad no es que te va a devolver la escápula a su posición adecuada, ¿no? Eso requiere un trabajo físico, un entrenamiento del músculo serrato anterior, ¿no? Para poder colocar la escápula en su posición correcta.
Hay otros, ¿no? Que son placas con arnés con placa posterior o el que tenía un collarín, ¿no? Para el caso de cabeza adelantada. Pero como les digo, es solamente un efecto propioceptivo. Antes se creía que colocar esta placa iba a mejorar lo que son las escápulas jaladas. Y realmente lo que mejora las escápulas jaladas es el fortalecimiento del músculo cerrado anterior, ¿no? Para recolocar la escápula en su posición correcta. Luego tenemos aquí algunas órtesis, dorsolumbares. En el caso de esas órtesis, tenemos los corsés semirrígidos. El corsé semirrígido con hiperextensión, en el instituto lo ponemos con hiperextensión porque igual si ustedes lo compran o lo prescriben, perdón, para alguna otra ortopedia, si le ponen corsé semirrígido, dorso lumbar nada más, sin poner esa palabra, con hiperextensión les va a venir como una faja larga nada más, ¿no? Pero si nosotros queremos estas piezas para controlar lo que es la posición de los hombros, tendríamos que agregar con hiperextensión, ¿no? Estos tipos de dispositivos ayudan actúan sobre el segmento de 8 a L5, también tienen un efecto proprioceptivo en mejorar lo que es la cifosis y la hiperlordosis. Hay otros como el semirrígido lumbosacro que actúa sobre el cemento L1 S1. También se puede usar en el caso de hiperlordosis, pero como un efecto propioceptivo. Y en los casos de dolor, sobre todo, ¿no? Porque sí ayudan a mejorar el dolor como tratamiento complementario. Muy bien, vamos a continuar con la órtesis para escoliosis. Antes de continuar, Luis, si puedes pasar la lista. Sí, sí, doctora. Bueno, muy buenas noches con todos. Judith Uriol, Buenas noches, presente. gracias. Claudia González, Buenas noches, presente. gracias. Marta, Joana Mestanza, Buenas noches, presente. gracias. Erika Becerra, Buenas noches, presente. gracias. Stephanie Trujillo, Presente. Buenas noches. gracias. Ana Cruz, Ana Cruz, está conectada, doctora. Después la vuelvo a llamar. Ya. Mm, María Córdoba, no, perdón, perdón. Lucía Gente, Buenas noches, presente. gracias. Lucía, Arlem Rodríguez, Presente, buenas noches. buenas noches. Elizabeth Mori, Buenas noches, presente. gracias. Chilani Valverde, Buenas noches, presente. gracias. Julia Roca, Buenas noches, presente. muchas gracias. Beatriz Castillo, Buenas noches, presente. muchas gracias, doctora. Valeria Ramírez, Buenas noches, presente. buenas noches. Gracie Pinedo, Buenas noches, presente. buenas noches. Hay una doctora faltaba, Erika Becerra, Presente. Buenas noches. buenas noches. Ya, y Laura Córdoba, sí la he visto conectada, pero voy a comunicarme con el interno, doctora. Parece que su señal está mal. Ya sí, con la doctora Ana Cruz también. Ah, la doctora Ana Cruz, Laura Córdoba. Sí, presente. Ah, ahí está, doctora.
Muchas gracias, doctora. Ok, muy bien. A ver, seguimos. Bueno, entre las órtesis para columna tenemos esta clasificación. Ay, un ratito quiero borrar eso. Veo bien. Ya, esta es la clasificación de los corsets. Las corsets se pueden clasificar según su acción primaria, según su rigidez, ¿no? El tipo de material con el que están diseñados, la anatomía, la zona de segmento que van a tratar, el plano correctivo y la construcción por valvas o cierres, ¿no? Valvas significa por las piezas que tiene y el cierre anterior o posterior. Vamos a ver entonces esa clasificación según acción primaria. Y tenemos aquí el corset de bending o inclinado, ¿no? El corset de bending, perdón, por acción primaria como bending. Tendríamos el corset de Charleston o el Providence, que son conocidos como corsets nocturnos. Eh, Otro tipo, según de torsión, tenemos aquí el corset de Chenot, el Rigo Chenot, el Art, Praise o el Paz. Corset según el tipo de elongación o elongamiento, alargamiento, que ahí está el Milwaukee nada más. Según el tipo de movimiento, el spine core, según lo que es este push-up o que levantan o que tienen una acción de levantar la pendiente de la curva escoliótica, tenemos el esforzesco y el sibila. Y los corsés de 3 puntos como el Wilmington, el Boston, el TLI y el corsé de Lyon. Ok, el corsé de Milwaukee en realidad es un corsé ya bastante antiguo. Es el primer corsé en realidad elaborado, si no me equivoco, es de 1940. Ahorita lo vamos a ver. Es hecho de un molde de yeso, donde sacaba un molde positivo, perdón, un molde negativo, y luego se hacía el positivo y luego un plastificado, ¿no? Tiene una cesta pélvica, una superestructura y un anillo cervical. Entonces, este corsé, como vemos, es de 1940, hecho por Blount y Smith. Generalmente se usó para el tratamiento de postoperatorio de escoliosis después de la polio y por lo que resultó ser eficaz, ¿no? Ahora, en 1958 también se decidió utilizar en el caso de cifosis después de tuberculosis. Entonces, solamente se le agregó unas barritas en la parte posterior, en la zona dorsal, para corregir el plano sagital, ¿no? Entonces, este tipo de corset se puede usar tanto para escoliosis como para cifosis. Ok, entonces vemos que la acción correctiva del corset de Milwaukee es un efecto, una acción activa y una acción pasiva. Activa es por el mismo paciente, ¿no? El paciente como queriendo escapar del corset. Y la acción pasiva en realidad es por las zonas de presión o la presión que puede ejercer el corset sobre las curvas escolióticas o la curva sifótica, ¿no? Ok, luego tenemos otro tipo de corsé, el corsé de Calavis. El corsé de Calavis, de repente algunos lo encuentran algo que dice Calibis, pero en realidad el nombre correcto es Calavis por el autor, el que lo diseñó, que es Manfred Calavis, que lo hizo en 1965. Es un corsé de 3 puntos, es un corsé que se usa para escoliosis infantil, solamente para menores de 18 meses. Algunos pueden hacer algunos tipos de adaptaciones, ¿no? Como para usarlo en pacientes más grandes, ¿no? Pero la idea de este corsé en realidad es para escoliosis infantil, ¿no? Menos de 18 meses. A ver, se tiene 3 piezas, una pieza pélvica o una pieza a nivel de la almohadilla, a nivel del hombro, otra pieza a nivel del tórax, ¿no? Ahora, este corsé de Calavis solamente cuando tenemos una curva única, generalmente dorsos lumbares, porque si tenemos 2 curvas, este corsé en realidad ya no serviría. Luego tenemos otro tipo de corsé, que es el corsé de Lyon. El corsé de Lyon es de 1947. Fue diseñado por el doctor Pierre Estañara y el CPO, que es el ortesista, protesista Boiland y Terrier. Ellos diseñaron ese tipo de corsé que tiene un protocolo bastante estricto también de su uso, que es primero usar un yeso y luego pasar al uso del corset. Ahorita lo vamos a ver. Algunas ventajas de este tipo de corset es que
Se puede modificar de acuerdo al crecimiento del paciente, pero solamente hasta 7 centímetros. Tiene una acción activa, produce una autocorrección axial activa, es decompresor, disminuye la presión sobre los discos intervertebrales, es estético, es estable, su estabilidad tanto de la cintura escapular como pélvica, y es un material radiolucente que por lo cual al momento de tomar una radiografía no va a limitar lo que es la visión de las estructuras o los cuerpos vertebrales. Entonces aquí podemos ver que también está contraindicado, pero en colegio juvenil e infantil, porque pueden producir un tórax tubular en lordosis torácica severa. Bueno, si hay algunas reacciones psicológicas, en realidad, si es que el paciente rechazara el uso del corset, si no acepta el uso del yeso, porque previamente su protocolo exige que use un yeso antes de pasar a este tipo de corset. Entonces aquí vemos, este es el corset de tipo Lyon, que tiene una barra de metal en la zona del centro y las piezas que son regulables, ¿no? Entonces la ventaja era que permitía que como eso se pueden sacar estas piezas, permitía que el paciente, si es que crecía o aumentaba de peso, se podían hacer ciertas modificaciones a ese tipo de corset. Esa era una de sus ventajas, ¿no? Ese es un corset, también de repente han escuchado corset de Mitchell. El corset de Mitchell en realidad es una modificación del corset de Lyon, pero solamente para escoliosis lumbar, ¿no? Entonces lo pueden llamar un corset lumbar de Lyon o corset de Mitchell. Ahora, ¿cómo era el protocolo de uso de un corset de Lyon? En realidad aquí vemos que según las curvas, ¿no? Si es menos de 30 grados tenía que usar un mes de yeso y luego pasar al corset en sí, el corset de Lyon de tipo nocturno hasta el término de crecimiento. Si era una curva de 30 a 40 grados, tenía que usar 2 meses de yeso, cambiarlo por cada mes el yeso, ¿no? Y después tendría que usar el corset en un promedio de 16 horas al día, hasta el término de crecimiento. Y cuando tenía una curva de más de 40 grados, tenía que usar también 2 yesos, cada yeso 2 meses. Luego pasar un corset 23 horas al día, hasta luego terminarlo 2 años después del término de crecimiento. Ahora, ¿por qué les pongo aquí esta bandera roja? Porque en realidad sabemos que es un corset antiguo, que es del año de 1947. En 1947 este era el protocolo de uso. Ahora el corset de Lyon en realidad ya está desfasado. Pero es importante que lo conozcan porque todavía en algunas ortopedias aquí en Perú lo hacen. Entonces, el corset de Lyon no es que solamente mandes el corset de Lyon, sino tiene un protocolo de uso. Ahora, ¿por qué esto ya no se usa? Porque en realidad ustedes saben que, y ya lo hemos visto en la clase de escoliosis, que existe este ensayo clínico, que es el Brace Study, en el cual se demostró que un corset tiene que ser usado más de 17 horas. A partir de la hora 18 es que realmente va a tener un buen efecto. Por eso es que los corsets ahora se indican tiempo completo, es decir, 23 horas al día. Entonces aquí tenemos el corset, una versión moderna del corset de Lyon, que es el Art Brace. El Art Brace es hecho con tecnología CAD/CAM, es decir, que ya no se usan los moldes de yeso, sino se hace un escaneo del paciente y luego se hace ya el plastificado. Entonces, este corset en realidad es mucho mejor, es hecho de un material de policarbonato. eh, Este policarbonato le da una rigidez es un corset bastante rígido que el material policarbonato se dice que es similar a que usar un yeso. También puede ser usado en algunas escoliosis con curvas muy rígidas o incluso en escoliosis severas de 40 a 50 grados. Luego tenemos aquí otro modelo que es el corset de Boston, que el corset de Boston es de 1972. Este corset es de un material de termoplástico. Ahora, el corset de Boston, en realidad, si ustedes buscan bibliografía, perdón, el cierre en realidad es en la parte posterior del corset. Entonces, aquí en Lima o en el instituto también, cuando mandamos corset de Boston, ustedes han visto que el corset, los cierres con velcro es en la parte anterior, porque eso ya es una modificación que han hecho, ¿no? Pero en realidad el modelo original de Boston,
el cierre es en la parte posterior. Incluso ahora este corset de Boston ya se podría hacer con tecnología CAD-CAM. Este sí es un corset más actual, que es el Baby Boston. El corset de Baby Boston tiene una ventaja de que, si bien los cierres es en la parte posterior, tiene una abertura en la parte anterior, una ventana anterior que permite la respiración abdominal y se usa en escoliosis infantil. No se olviden que escoliosis infantil es 0 a 2 años, entonces es una buena opción usar un tipo de corset de Baby Boston. Es de hecho un material de polietileno, se puede usar de 3 milímetros, ¿no? Que es un material bastante, que no tiene tanta rigidez y se puede cubrir con un microporoso en la parte interna, ¿no? Sobre todo porque el niño está en crecimiento y la piel de un bebito es bastante frágil, ¿no? Entonces aquí pueden ver un ejemplo de un corset de Baby Boston, una paciente, ¿no? Y tiene justamente esta ventana en la parte anterior y los cierres en la parte posterior. Luego tenemos otro tipo de corsé, que es el corsé de Chenot. El corsé de Chenot es hecho en 1960, es un corsé tridimensional. Eh, Aquí ven, tiene unas aberturas que lo que permite es que mediante técnicas de respiración se guíe el movimiento, es decir, que esas zonas donde están aquí con esa abertura, al momento de la respiración se produzca una amplexación, de manera que mejoremos la columna o la curva escoliótica. Ahora, el corsé de Chenot debería, si es que se indica, indicarse con la terapia física del método Schroth, que en realidad para eso fue diseñado. Entonces, este es un corset que tiene una acción tanto pasiva como activa. Pasiva porque transfiere transferencia de tejido convexo al lado cóncavo, y activa porque permite crecimiento vertebral como factor correctivo, ¿no? Mediante movimiento respiratorio de la caja torácica. En los 90 salió el corset de Rigo Chenot, que ya es una modificación que hizo el doctor Rigo, que es español, donde ya se requiere tecnología también CAD-CAM, ¿no? Para hacer mediante un escaneo y en un plano ya por medio de computadora las correcciones del corset. Ahora, este tipo de corset de Rigo Chenot también, si se indica en la terapia física, tiene que ser con el protocolo de ejercicios de la Escuela de Barcelona, ¿no? Porque en realidad fue indicado para ello. ¿Hay alguien que me pidió? Oh, ya leí, doctora Ana Cruz, no se preocupe. Entonces, el corset de Chenot, Rigo Chenot, tiene sistema de 3 puntos, tiene fuerzas de rotación y contrarrotación, usa la mecánica respiratoria, también permite un perfil sagital fisiológico y un diseño de pelvis abierta. Luego vamos a ver otros tipos de corset, que es el concepto Sport. El concepto Sport significa que es simétrico, orientado al paciente, rígido, tridimensional y activos. En este tenemos 3 tipos de corset: el corset de Forsesco, el Sibila y el Lapadula. Vamos a ver aquí que el Sibila es bastante parecido a lo que hacen aquí en biomecánica. En el instituto le llaman corset de Boston. Vemos que el cierre, el cierre es en la parte anterior, y las fuerzas correctivas en realidad ya es con el diseño del corset. Y vemos que aquí tiene unos pads que son de material de microporoso, que van a empujar lo que es la pendiente de la curva escoliótica. En la padula en realidad es un corset un poquito más pequeño, que es similar al corset de civil. Ese es el corset de Forsesco. El corset de Forsesco tiene una ventaja, que es usado para escoliosis que sean eh, muy rígidas o escoliosis también severas, ¿no? Es hecho de policarbonato, o sea, solamente tenemos 2 corsets hechos de policarbonato, el Forsesco y el Art Brace. Ahí Laura estás rayando. Bueno, voy a sacar. A ver. Ya, ok, ahora sí. Entonces aquí vemos que el esforcejo, como les decía, tiene es hecho de policarbonato, sirve para curvas severas, ¿no? De 40 a 50 grados o curvas muy rígidas. Y vemos aquí estos pads, ¿no? Que en realidad son lo que van a empujar la pendiente.
que quiero mostrarles un ratito es, voy a parar esto, porque quería mostrarles algo para que sea un poquito más visual, cómo hacen en realidad el diseño de un corset. Ok, no tiene el audio, pero aquí van a ver cómo se hace el diseño de corset ya con tecnología CAD-CAM. Lo primero que se hace es el escaneo del paciente, ¿no? Ven que aquí están haciendo con el escáner todo el escaneo del tronco del paciente, ¿no? O sea, eso ya son métodos ya modernos que se usan en el mundo en realidad, ¿no? Acá todavía usamos lo anterior, los yesos, ¿no? Pero en el extranjero ya se usa tecnología CAD-CAM, ¿no? Entonces primero se hace el escaneo del paciente. Luego se toman algunas medidas en realidad para verificar lo que se ha puesto con el escaneo y luego se hace ya la corrección del diseño en, por medio de computadora, ¿no? Entonces con esto nosotros ya tenemos las correcciones que realmente se necesitan del paciente para mejorar su curva y para hacer ya el diseño del corset, ¿no? Entonces son con programas de computadora en realidad. Esa es la tecnología que es CAD-CAM. Ya. Luego de esto se hace, ahí ven esta máquina que es una máquina fresadora, que va a ser el molde ya positivo, ¿no? O sea, ahí ven que está diseñando ya lo que se ha hecho en la computadora, ya este es el tronco del paciente, ¿no? Ya con las correcciones. Luego de eso ya se hace lo que es el plastificado, ¿no? Y ya lo que se hace usualmente, ¿no? Y que si en alguna ruta de biomecánica pueden ver cómo se hace el plastificado luego de hacer el molde de yeso, ¿no? Pero en realidad esto es lo que te da la ventaja, el usar la tecnología CAD-CAM, es que ya no hay errores en el momento de la confección del corset. Entonces aquí solamente se hace el plastificado y ya el resto de aditivos, ¿no? Los cierres con velcro, ¿no? Y ya las pruebas del paciente, ¿no? Ok, eso quería mostrarles para que vean cómo es con tecnología CAD-CAM. Bueno, luego tenemos otro tipo de corset, los corsés nocturnos. Tenemos ahí dos modelos, el Charleston y el Providence. El Charleston es de 1978, es para escolares del adolescente, tiene unas ventajas, ¿no? Que permite desarrollo musculoesquelético, la oportunidad de participación atlética, ya, bueno, en realidad porque se usa solamente en la noche, ¿no? Y hay mejor cumplimiento en su uso. Ahora, ese tipo de corset, como pueden observar, es solamente para curvas simples, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una sola curva, ya que lo que hace es construirlo opuesto a la curva, ¿no? De manera que podamos abrir tanto el Charleston como el corset de Providence, que también se usa, es de uso nocturno, que también es para curvas únicas. En realidad no se recomiendan tanto como primera opción. Podría, lo único que dice SOSOR como protocolo, usar un tipo nocturno, es en cuando nosotros estemos en el periodo de destete, cuando ya le esté retirando el corset y bueno, no le queda su corset que usa del todo el día y de repente le van a hacer un nuevo corset, podrías darle una opción de usar este tipo de corset. Pero en realidad no se recomiendan los corsés de tipo nocturnos. Pero es importante conocernos, ¿no? Que hay dos, que hay el Providence, hay el Charleston, que son de uso nocturno, que son para curvas únicas, es decir, una sola curva. Si tiene paciente dos curvas, ese no le va a servir. Eso es solamente para puedan observar el tipo de material de los corsés, ¿no? El corsé de Boston es de polietileno, el Charleston también es de polietileno, el corsé de Lyon también es de polietileno. En el caso del corsé de Forsesco es de material de policarbonato. Ok. Luego tenemos otros tipos de corset, el corsé de Nightingale. El corsé de Nightingale en realidad es se puede usar para hipertifosis secundaria osteoporosis, secundaria tuberculosis, el manejo postoperatorio de petón excavatum. O sea, el modelo original primero fue hecho por Taylor,
Y Nye le agregó unas barras en la zona lateral, ¿no? Y por eso ya le llamaron el corset de Nye-Taylor. Ahora, el corset de Nye-Taylor en realidad está indicado para inmovilización post-laminectomía, dolor lumbar sin reposo de corsés semirrígidos, fracturas patológicas, espondilolistesis, discitis, fracturas estables, contraindicado en fracturas inestables. En realidad, como pueden observar, es solamente para fracturas, para después de una cirugía. Nosotros indicamos este tipo de corset en el instituto en el caso de cifosis estructurada, pero en el caso del que el paciente no tolere la toma de molde con yeso. Porque si el paciente tolerara, por ejemplo, tiene cifosis estructurada y tolerara usar el yeso, le mandaríamos un corset de Boston para cifosis. Pero si el paciente no tolera la toma de molde, de repente un paciente que tiene discapacidad intelectual y a veces no colaboran para tomar el molde negativo, o en el caso de repente que tenga trastorno del espectro autista y que tenga hipersensibilidad, ¿no? Al momento de tomar el molde de yeso y se mueva mucho, ¿no? Entonces podemos optar por ese tipo de corset, ¿no? Para ayudar en lo que es la cifosis estructurada. El Spinomed, bueno, es otro tipo de corset que es para el dolor crónico. En realidad, pesa unos 450 gramos. También puede usar a fracturas de osteoporosis, pero es de alto costo. Hay otros tipos de corset, como el corset de Jewy, que también es usado para cifosis, ¿no? Eh, Está indicado también para fracturas patológicas no osteoporóticas, fracturas accidentales, fracturas por compresión o acuñamiento de T6, contraindicado también en fracturas inestables o por estallamiento o aplastamiento. Ok, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en realidad saben que hay diferentes tipos de corset. ¿Cuál le indicamos en realidad, no? Hay que indicar el que maneje el ortesista. Por ejemplo, si ustedes quieren mandar un rigoche, no, y el ortesista ni siquiera está preparado, no sabe qué es el tipo de rigoche, no te lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí es importante nosotros indicar según lo que maneje el ortesista, ¿no? Ahora, es importante que en el uso de los corsets, sobre todo para escoliosis, mandarles con el tiempo el protocolo de uso, ¿no? Que es 23 horas al día, ¿no? Y luego, bueno, ya va a ir por un destete, ¿no? Un retiro progresivo cuando ya alcanzan la madurez esquelética. Es decir, cuando llegan a un RISER 5. Ahí le vamos a ir quitando progresivamente el número de horas del corset hasta terminar de retirarlo, ¿no? Ahora, en el caso de Corset, como han visto, hay diferentes tipos. Ya les mencioné que para Sifosi nosotros mandamos un Corset de Boston. Para Sifosi lo único que agregamos es una contrapresión, que es un pad de microporoso a nivel del ápice de la curva sifótica, ¿no? Por ejemplo, si el ápice de la curva sifótica es de 8, le mandamos contrapresión a nivel de T8 en el plano sagital, ¿no? Entonces es la única diferencia que hacemos, ¿no? Porque el corset de Boston en realidad corrige no solamente el plano coronal, ¿no? Sino también el plano sagital, ¿no? La idea es que recuperar la posición correcta del paciente, ¿no? La postura ideal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, ya concluimos para que puedan continuar con su seminario, creo que con el otro cruzado. Sí, te voy a dar una pregunta. Si no, bueno, doctora, le agradecemos mucho por todo el apoyo y todo el conocimiento que nos viene impartiendo. Eh, Nosotros nos vamos a mantener aquí en la sala hasta el momento en que entre el doctor Cruzado. A él se le ha indicado a las 8 de la noche y en todo caso me voy a comunicarme con él si es que de repente ya tiene disponibilidad de tiempo para que pueda ir ingresando. Ok, listo. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias. luego, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Buenas noches. Nos quedamos en sala, por favor, hasta el momento en que llegue el doctor Cruzado. Gracias.
Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mis compañeras ya están en la sala. Hemos estado recibiendo la clase por parte de la doctora, de la doctora Maya, y ahora el último grupo de seminario ya se encuentra listo para poder empezar con el mismo. Está bien. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches, doctor Cruzado, buenas noches, colegas. Continuando con con la exposición, el día de hoy nos toca el tema de deformidades angulares. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Ya. Bien. Entonces, empezamos con la definición. Bueno, las deformidades angulares en realidad van a ser problemas relativamente frecuentes en los huesos que pueden aparecer a cualquier edad y pueden tener diferentes causas. Son desviaciones en la forma y en la alineación de las extremidades. O sea, significa que los ejes no van a estar rectos y estos se van a desviar a un lado y estos pueden acompañarse también de rotaciones, de traslaciones o de diferentes diferencias de longitud. Entonces, lo más común es ver estas deformidades en las rodillas, como el genubaro o el genuvalo. Y estas desviaciones, como vemos aquí en la imagen, el de la derecha, van a mostrar, bueno, acá se ven los ángulos normales que se usan para medir la alineación, pero que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Entonces, en cuanto a la definición de genuvaro y genuvalgo, el genuvaro vendría a ser una deformidad angular de la rodilla cuyo vértice se dirige hacia afuera de la línea media, ¿no? Entonces aquí las piernas se arquean hacia afuera y aquí la rodilla va hacia un lado, hacia el lado lateral, ¿no? Entonces se aleja de la línea media del cuerpo y esto hace que los tobillos se acerquen entre sí, mientras que las rodillas están separadas. Entonces es como las piernas arqueadas, ¿no? Y el geno valgo, en cambio, es una deformidad donde el vértice se dirige hacia la línea media. Entonces aquí se forma el patrón que ya conocemos como las piernas en X. En cuanto a la evolución fisiológica de la alineación de los miembros inferiores, tenemos que conocer que en el nacimiento la alineación normal es en varo. Es un varo moderado de 10 a 15 grados y a medida que el niño comienza a ponerse de pie y empieza a caminar, este varo suele aumentar. También se menciona que los niños que empiezan a caminar a una edad un poquito más temprano pueden tener una mayor alineación en varo. Y bueno, alrededor de los 18 a 24 meses, esta alineación debe ser neutral, ¿no? Un eje neutro. Y después de los 24 meses, la alineación debería progresar un valgo hasta alcanzar un máximo a los 4 años. Y después de los 4 años, ya la alineación en valgo debería disminuir hasta un eje más neutro, ¿no? Y ya mayor de los 7 años, el niño suele alcanzar una alineación como en los adultos, caracterizado por un ligero valgo de 5 a 7 grados, que es lo normal. Ya. En cuanto a la etiología, tenemos primero el fenovarum, el cual vamos a tener una etiología fisiológica y una etiología patológica. Entonces, el fisiológico es la forma más común y se caracteriza por el paciente, lo va a presentar desde el nacimiento hasta los 24 meses, es lo normal. El ángulo tibio-femoral está dentro de las dos desviaciones estándar de la media para su edad. Deformidades también se van a encontrar en ambas piernas, o sea, van a ser simétricas. Em, la estatura va a estar normal y el ángulo metafiso-diaficiario tibial va a ser menor de 11. En cambio, el patológico
tenemos que las deformidades van a ser asimétricas. El paciente puede presentar en una estatura baja y va a haber una progresión en lugar de una mejoría después de los 2 años. En cuanto a lo patológico, ya hablamos de la enfermedad de Blount o las tibias varas, que ya es un problema del crecimiento de la tibia, específicamente de su parte interna de la placa de crecimiento de la tibia en su parte proximal. Cuando esta zona deja de crecer de una manera normal, esta tibia se va a desviar hacia adentro y aparece un varo progresivo. Entonces vamos a tener dos formas, una forma infantil que se suele diagnosticar antes de los 4 años y casi siempre es bilateral en un 80% de los casos y también empeora cuando el niño comienza a caminar. Y esto se da porque el peso del cuerpo carga esa zona que no está creciendo bien. Y luego tenemos en el adolescente que puede presentarse de forma unilateral o bilateral. Entonces, en esta etapa la causa no es tanto que porque inicia la marcha, ¿no? Sino que puede haber un exceso en la carga sobre la tibia proximal y esto hace la deformación. Entonces, va a haber factores de riesgo como la obesidad, como la etnia afroamericana y el inicio temprano de la marcha. En cuanto a las imágenes radiográficas, vamos a poder observar un pico medial de una pendiente hacia abajo en la metáfisis proximal de la tibia. Y el parámetro que más se utiliza es el ángulo metáfiso-diaficiario, que en estos casos de enfermedad de Blount suele ser mayor de 16 grados. Luego tenemos otra patología que es el raquitismo, el cual va a ser una enfermedad ósea metabólica, donde hay una deficiente mineralización ósea, ¿no? Entonces, esto significa que el hueso se va a formar, pero esto se forma, queda de una manera un poco débil y se deforma con facilidad. Entonces, la causa más común del raquitismo es la deficiencia de la vitamina D, pero también puede deberse a trastornos como el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X o el síndrome de Fanconi. Entonces, dependiendo de la edad en la que aparece el raquitismo, por ejemplo, si aparece antes de los 18 a 24 meses, el paciente suele presentar una deformidad en genuvar. En esta etapa es típico que el niño empiece a arquearle las piernas hacia afuera en varo y el raquitismo empeoraría este varo, ¿no? Fisiológico. Y en cuando se suele presentar en niños de 2 a 5 años, como se encuentra en una etapa en valgo, el raquitismo suele exagerar también este valgo. En la clínica vamos a poder observar la estatura baja debajo del percentil 10, va a haber un arqueamiento bilateral y este va a ser simétrico. Y en la radiografía vamos a poder ver una disminución de la densidad ósea, va a ver las fisis van a estar ensanchadas, igual que la metáfisis, y estas fisis van a tener esta forma de copa, ¿no? También va a haber una deformación difusa. Y bueno, luego vamos a tener la displasia esquelética, que es otra causa de las piernas arqueadas bilaterales y simétricas, como la condroplasia, la pseudoacondroplasia o la condrodisplasia metafisiaria. En cuanto a la condroplasia, esta se va a caracterizar bueno, se va a acompañar también de rasgos físicos característicos o también una estatura baja menor del percentil 5. Y bueno, acá el calcio y el fósforo séricos van a estar normales. Luego está la condrodisplasia metafisiaria también, que es una enfermedad autosómica dominante que cursa con un déficit del colágeno en la placa de crecimiento y por ello hay una osificación anormal, sobre todo en la metáfisis femoral distal. Ya. Luego está el geno valgo, el cual también vamos a tener bueno, una causa fisiológica, puede ser fisiológico o puede ser patológico. Entonces, aquí el fisiológico va a ser también la forma más común. Vamos a tener la edad valgoide entre los 2 a 5 años. Son simétricas, su estatura va a ser normal y también va a haber ausencia de otros síntomas. En cambio, el patológico, el valgo,
vendría a ser asimétrico, tiene una estatura baja y va a haber una progresión en lugar de mejoría después de los 5 años o menos de los 2 años, ¿no? Cuando le correspondería una etapa varoide. Entonces, en cuanto a la etiología patológica, tenemos a la postraumática, tenemos a la fractura de Cosen y a la detención del crecimiento. Entonces, en la fractura de Cosen se menciona que sucede en los niños que tienen una fractura, pero niños de menores de 10 años. Entonces, la parte interna de la placa de crecimiento va a empezar a crecer más rápido de lo normal. Entonces, es como una respuesta exagerada a la fractura, ¿no? Al trauma. Entonces, este sobrecrecimiento medial va a provocar que la tibia se incline hacia afuera y esto aparece como un genovalgo progresivo. Y esto se puede realizar incluso con fracturas que están mínimamente desplazadas. Y la deformación sucede durante el primer año después de la fractura. Y a veces también sucede lo contrario, o sea, en vez de crecer de más, puede haber que la placa se puede dañar y deja de crecer. Entonces esto se le llama la detención del crecimiento. Entonces, si se lesiona la fisis distal del fémur o la proximal de la tibia, especialmente en la parte lateral, la tibia deja de crecer en ese lado y eso hace que el hueso se incline hacia adentro, ¿no? Entonces produce un valgo, un genovalgo. Y bueno, otras causas tenemos las alteraciones metabólicas también, como ya había mencionado, el raquitismo, mucopolisacaridosis, también displasias esqueléticas y algunas neoplasias. Entonces, en el examen físico vamos a tener que recopilar toda esta información que es importante para poder establecer un diagnóstico adecuado. Preguntamos a los padres sobre su crecimiento y el desarrollo del niño. Vemos también el inicio, si es que esto sucedió antes o después, este arqueamiento, ¿no? Si sucedió antes o después del nacimiento, o antes o después de iniciar la marcha. Y también vemos la progresión, si es que esto empeora con el crecimiento. Y sobre todo los síntomas asociados, que es lo que más, por lo que más llegan a la consulta, ¿no? Aparte de lo estético, entonces puede haber dolor, cojera, caídas, tropiezos, ¿no? Y también es importante resaltar los antecedentes familiares, porque puede que los padres también hayan tenido una apariencia similar o una estatura baja, entonces que nos indique algo patológico. Y también los antecedentes personales es importante indagar algún traumatismo, fracturas o también una infección, ¿no? Las infecciones también, hay un daño también directo en la epífisis y la fisis, ¿no? Por ejemplo, la artritis séptica o la osteomielitis también, entonces van a producir también alguna deformidad. Ya. Entonces, en cuanto al examen físico en un genovarum, vamos a evaluar al paciente en bipedestación y en decúbito supino. Entonces, en bipedestación vamos a poder observar o medir la distancia intercondilia, cuyo valor normal es de 0,5 centímetros, entonces consideramos patológico cuando esto supera más de los 5 centímetros, ¿no? Y también podemos medir el ángulo muslo-pierna con el goniómetro, cuyo valor normal es menor de 15 grados. Luego podemos evaluar en decúbito supino para poder ver si es que es reductible o no. Entonces, colocamos al paciente en una posición neutra, juntando las rodillas y los pies alineados. Entonces, vemos si es que se reduce o no reduce. Evaluamos también la simetría de los miembros inferiores y también medimos la distancia intercondilia. También vamos a poder observar el examen dinámico en el niño, o sea, en el estático y en el dinámico, ¿no? O sea, cómo es la marcha. Entonces, aquí en el geno varo va a haber una angulación de la tibia, o sea, una tibia que se va en varo, en la tibia proximal, y va a haber un aumento en la carga en la parte medial. Entonces va a haber una apertura del compartimento lateral durante la marcha. Entonces esto va a generar una distensión del ligamento colateral lateral, pero una distensión crónica. Ay,
una distensión crónica y esto va a causar una inestabilidad en, en varo, ¿no? Del compartimento lateral y va a producir el típico empuje lateral durante el apoyo, ¿no? En la marcha. Entonces se va a ver como una sensación de que la rodilla va a ceder hacia afuera. Esto no es patognomónico, pero se puede presentar. En la palpación también vemos este ligamento colateral lateral que va a estar laxo y también podemos palpar la tibia proximal en busca de deformidad metafisofisiaria. Ya. Luego en el geno valgo también vamos a poder hacer la inspección en bipedestación, evaluamos también la simetría de los miembros inferiores, medimos la distancia, en este caso intermalular, igual medimos el ángulo muslo-pierna con el goniómetro. Entonces podemos observar que eh, todo valgo es patológico cuando se presenta dentro de los primeros 2 años o si es que se presenta más de los 2 años, pero con una distancia intermalular más de 6 centímetros. Pero también, bueno, toman a veces con esta medida mayor de 6, pero también tenemos la clasificación de Morley, donde nos da, cuantifica, ¿no? Cuánto es el geno valgo según la distancia intermalular. Entonces, aquí vemos un grado 1 cuando es menos de 2,5, grado 2 de 2,5 a 5, el grado 3 de 5 a 7,5 y el grado 4 mayor de 7,5. Entonces aquí también vamos a evaluar la reductibilidad con el paciente en decúbito supino. Se va a intentar llevar los tobillos a la línea media y si se logra, pues es reductible. Y en la palpación también vamos a poder observar la laxitud, pero en el ligamento colateral medial. Ya. En cuanto al diagnóstico, vamos a poder ver que es importante considerar estas 4 esferas para poder ver si es que es un en este caso, un genovaro fisiológico o genovaro patológico, ¿no? Entonces consideramos la edad, la reductibilidad, la simetría y la distancia intercondyle. Si es que cumple con todo esto, si es que tiene una edad varoide, o sea, menor de 2 años, si es que es reductible, si es que es simétrico y tiene una distancia intercondyle menor de 6 centímetros, entonces podemos decir que es fisiológico. Pero si uno de ellos se altera, entonces hablamos de un genovaro patológico. Entonces, aquí en el diagnóstico diferencial del genovaro tenemos al genovaro fisiológico, como ya había mencionado, ¿no? Cumple con esas 4 esferas, es simétrico, menos de 2 años, la altura es normal, no hay algo de importancia en la historia familiar y el examen físico es normal. Entonces, aquí optamos por un tratamiento como observación, ¿no? Luego vemos si de repente el paciente tiene una obesidad, de repente esta deformidad es focal, tiene una altura normal, si es que esto es progresivo y se presenta mayor de 2 años, cuando ya no debería estar, ¿no? Entonces aquí vemos que el ángulo, podemos ver si el ángulo metáfiso diaficiario focal está incrementado, entonces estamos hablando de una tibia vara o enfermedad de Blount y podemos optar por la cirugía. Y cuando vemos si es que esto es bilateral, de repente presenta una pequeña estatura, hay una historia familiar de importancia, entonces vemos en los exámenes auxiliares los rayos X que van a presentar características anormales o características dismórficas del paciente, entonces hablamos de una distrofia estocondral, cuyo tratamiento pues es la cirugía, o de repente observamos una osteopenia generalizada, entonces estaríamos ante un raquitismo, ¿no? Que ya vamos a ver el tratamiento más en detalle más adelante. Ahora, en cuanto al geno valgo, igual, consideramos estas 4 esferas, la edad, la reductibilidad, la simetría y la distancia, en este caso, intermalular. Entonces, si es que cumple con todo esto, la edad, que sea en una edad valgoide más de 3 a 7 años, entonces es fisiológico, ¿no? Pero si es que se altera uno de estos, ya vendría a ser patológico. Igual tenemos los diagnósticos diferenciales que ya había mencionado en la etiología más anteriormente. Tenemos igual, cuando es un geno valgo fisiológico que cumple con las 4 esferas, ¿no? Es simétrico, más de 3 años, altura normal, una historia familiar, pues que no hay algo de importancia, y un examen físico normal. Cuando esto hay una fractura en la tibia metafisiaria, entonces vemos que hay un crecimiento excesivo de la tibia, entonces estamos ante un
en una etiología postraumática, ¿no? Y cuando vemos que esta deformidad es bilateral, hay una pequeña estatura, hay una historia familiar de importancia, vemos los rayos X que van a ser anormales y va a haber características dismórficas, también va a haber una distrofia osteocaudal, ¿no? O una osteopenia generalizada o un ensanchamiento oficiario, también de raquitismo. Ya. Ahora, en la evaluación radiológica es importante ver consideraciones, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer la medición de la alineación de los miembros inferiores, es importante ver que, primero, que el paciente se encuentre en bipedestación, ¿no? Que sea, este va a estar una proyección antero-posterior y es necesario que la rótula esté alineada con el centro de los cóndilos femorales. Entonces, para lograr esta alineación en el centro de los cóndilos, vamos a necesitar hacer una rotación lateral del pie de 8 a 10 grados aproximadamente. Y es una radiografía con carga, ¿no? O sea, el paciente soporta su peso, ¿no? El peso corporal. Entonces, aquí vemos primero que el peso corporal se va a transmitir al miembro inferior mediante una línea imaginaria a lo que vamos a denominar un eje mecánico, ¿no? Es por donde va a viajar el peso, ¿no? El peso del cuerpo. Entonces, el fémur va desde el centro, esta línea va desde el centro de la cabeza femoral hacia el centro de la rodilla y en la tibia va desde el centro de la rodilla hasta el centro del astrágalo en el tobillo, ¿no? Luego están los ejes anatómicos, que van a ser líneas que pasan pero por el centro del hueso, ¿no? De la diáfisis. Normalmente se toma como referencia un punto, por ejemplo, en la rodilla, trazamos 10 centímetros hacia arriba como referencia, ¿no? Por encima o por debajo de la rodilla. Y cuando comparamos el eje mecánico del fémur y el eje anatómico, va a aparecer un ángulo que se le llama ángulo femoromecánico anatómico, que también lo medimos para ver si es que hay desviaciones. Y el valor normal de este ángulo es de 6 grados. Ya. Luego, en cuanto al eje mecánico del miembro inferior, eh, este también se va a llamar la línea de Mikulix y este, como ya había mencionado, va desde el centro de la cabeza del fémur, pasa por el centro de la rodilla, o bueno, acá está, de la cabeza del fémur al centro de la rodilla y luego se va hacia el tobillo, ¿no? Hacia el centro del astrágalo. Entonces, esto, en realidad, este eje debería caer en el centro de la rodilla, pero puede estar de repente más o menos de repente no pasa directamente en el centro, pero podemos darle como que chance eh, que pase muy cerca del centro de la rodilla, ¿no? Hasta unos 4 más o menos 2 milímetros del centro de la rodilla. Pero si es que esta distancia o desviación del eje mecánico es mayor de estos 6, ya estamos hablando de una desviación o bien en valgo o bien en varo, ¿no? Por ejemplo, si es que es una rodilla o una desviación en varo, este eje mecánico se desplaza más de 6 milímetros y el eje cae por la parte medial, ¿no? Si es que, por ejemplo, es un valgo, este eje mecánico también se desplaza hacia el lateral del centro de la rodilla, más de 6 milímetros, y cae hacia la parte lateral de la rodilla. También medimos el ángulo tibio femoral anatómico, que es normal, como ya había mencionado, es un ligero valgo que tenemos los adultos en pacientes sanos, ¿no? Y también tenemos el ángulo de la cadera rodilla, que nos ayuda a ver también si la desviación viene del fémur, de la tibia o de ambos huesos. Entonces, luego están los ángulos fisiológicos, que bueno, o sea, acá lo podemos dividir en dos grupos, ¿no? Los ángulos que son anatómicos y los ángulos que son mecánicos. Entonces, los ángulos anatómicos miran la forma del hueso siguiendo su eje natural, ¿no? Y nos dice en qué parte del hueso está la deformidad. De repente, si es en el fémur o si es que es en la tibia
Y aparte de saber en qué hueso, también en qué segmento se encuentra. O sea, de repente en la parte distal del fémur o en la parte proximal de la tibia o incluso en la parte distal de la tibia. Y ¿qué más? Bueno, entonces tenemos primero el anatómico, ¿no? Tenemos al ángulo que es el ángulo anatómico lateral femoral distal, cuyo angulación es normal de 81 más menos 2 grados, que vendría a ser este. Es un ángulo que que se forma por el eje del fémur con la superficie distal del fémur. Entonces, esto me puede indicar si es que está en valgo o en varo, ¿no? Si es que este ángulo se encuentra disminuido, quiere decir que la rodilla se encuentra en valgo. Pero si es que está aumentado, este está en varo. Entonces, básicamente me sirve para eso. Todos estos ángulos es para eso. Y más que todo lo utilizan los traumatólogos, ¿no? Em, ya. Luego está el ángulo de la línea articular de convergencia, por sus siglas en inglés, el JLCA, que esto nos sirve para poder detectar si es que la deformidad, que ya sea en valgo o en varo, también tiene un componente articular, o sea, si es que hay una laxitud en el capsular o ligamentario, además de un componente óseo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, el valor normal bueno, el ángulo se va a formar primero por el ángulo entre el platillo tibial y la línea tangente a ambos cóndilos femorales, y su valor normal es de 0 a 2 grados. Entonces vemos en un geno valgo primero que va a haber una disminución del ángulo tibio femoral anatómico. Eh, También va a ver que se va a ver que el eje de carga se sitúa lateralmente al punto medio y la distancia intermalular también va a aumentar. Y el ángulo entre la meseta tibial y la tangente se va a abrir, ¿no? Medialmente. O sea, sí, se abre medialmente. Y en un genovaro, el ángulo anatómico tibio-femoral también se va a encontrar aumentado y el eje de carga medial se va a ir medial, ¿no? Del centro de la rodilla. Y aquí la distancia intercondyle también va a aumentar y la línea articular de convergencia se abre lateralmente, como se observa en la imagen. Ya. Bueno, la mayoría de las deformidades del miembro inferior se van a producir en un plano frontal. Entonces, ahí se van a observar las desviaciones en varo o en valgo, ¿no? Entonces, en presencia de una deformidad del plano frontal, se produce una distribución de cargas no fisiológica en el compartimento medial o lateral de la rodilla, de acuerdo si es que es varo o es valgo, ¿no? Entonces, la sobrecarga mecánica va a originar un desgaste del cartílago. Este desgaste es progresivo y puede generar una enfermedad degenerativa, ¿no? Y para evaluar el grado de una deformidad debemos medir el ángulo tibio-femoral mecánico. Entonces, como conclusión, se podría decir que estos ejes y estos ángulos lo vamos a encontrar tanto en el geno varo, por ejemplo, el eje mecánico del miembro inferior va a ser mayor a 4 milímetros medial de la rodilla, como ya habíamos visto. También va a haber más de 15 milímetros de deformidad y va a haber un ángulo tibio-femoral anatómico mayor a 173 o 175, que es lo normal, ¿no? O sea, es mayor. Y en el geno valgo, este eje mecánico va a desplazarse lateral a la rodilla, va a haber más de 10 milímetros de deformidad y el ángulo tibio-femoral anatómico va a ser menor. Entonces aquí vemos la evaluación de la deformidad, ¿no? Si es que es un varo, vamos a ver que la desviación del eje mecánico se desplaza hacia medial más de 15 milímetros y podemos observar este ángulo mecánico lateral femoral distal que aumenta y el ángulo mecánico medial tibial proximal también disminuye. Y en el valgo, esta desviación del eje se desplaza
lateral, más de 10 milímetros, y va a acompañarse de un ángulo mecánico lateral femoral distal disminuido y un ángulo mecánico medial tibial proximal aumentado. Ya. Luego, sobre el ángulo Q, va a ser una medida que nos va a decir cómo se alinea la rodilla, especialmente la rótula, respecto a la cadera y a la tibia. Y se forma entre dos líneas, ¿no? Una que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y otra que va desde el tubérculo distal hasta el centro de la rótula y esta se hace como una proyección, ¿no? Hacia arriba y aquí se forma el ángulo. Entonces, es normal en mujeres tener un ángulo mayor que el varón, es de 15 a 20 grados, sobre todo por las caderas, y el valor normal en varones de 10 a 15 grados. Entonces, vamos a tener un ángulo Q em, estático y un Q dinámico. Entonces, el estático va a ser tomado con la persona en reposo y más que todo refleja la alineación del hueso, ¿no? O sea, la alineación ósea. Y el dinámico es cómo cambia el alineamiento cuando la persona se encuentra en actividad, ¿no? O sea, caminando, saltando, agachándose. Y aquí influye mucho el control neuromuscular. Entonces, este ángulo Q pues varía cuando hay un geno valgo. Aquí en un geno valgo, como ya hemos visto, las rodillas se acercan, ¿no? Entre sí. Entonces el fémur se inclina hacia adentro y esta inclinación medial del fémur hace que también aumente la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el centro de la rótula. Y por ello el ángulo Q va a aumentar. Entonces, cuando el ángulo Q aumenta, el vector de la fuerza del cuádriceps, sobre todo del vasto lateral, tira más hacia afuera de la rótula. Y eso también genera una mayor tracción lateral de lo que puede provocar que la rótula se desvíe hacia afuera o que se vuelva también inestable. Entonces, esa fuerza lateral va a aumentar la tensión del retináculo lateral y va a comprimir el compartimento lateral de la rodilla y hace que la rótula tenga tendencia a salirse de su eje normal. Y esto puede llevar a que haya una subluxación o una luxación patelar, una tendinopatía rotuliana y dolor femoropatelar lateral. Y en el genovaro vemos que la pierna se arquea, ¿no? Hacia afuera y el fémur queda más vertical o incluso más una ligera inclinación lateral. Entonces hace que la rótula y la tuberosidad de la tibia queden alineadas entre sí y esto disminuye el ángulo Q. Entonces, cuando el ángulo Q es más pequeño, la fuerza del cuádriceps ya no va a tirar tanto hacia afuera, sino se desvía un poco hacia adentro. Entonces, esto genera una tracción medial de la rótula y produce un aumento en la presión de la faceta medial y también que el retináculo lateral se va a volver un poco más laxo y el retináculo medial se tensiona o se acorta y toda la carga se va hacia el compartimento medial de la rodilla y esto genera una artrosis medial, puede generar una meniscopatía medial y dolor femoropatelar en la parte interna. En cuanto al tratamiento, primero en las patologías o de causa patológica, tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Blount. Aquí el objetivo del genovaro es restaurar el eje mecánico, prevenir la progresión y la artrosis, ¿no? Y mantener una marcha funcional. Entonces, en estos casos, se puede colocar un ortésico como el CAFO, y esto va a corregir deformidades leves, moderadas, especialmente si son unilaterales y sin obesidad extrema. La duración es de 9 a 12 meses. Pero esto va a tener también ciertas limitaciones, ¿no? Porque va a requerir un uso continuo, puede ser un poco incómodo y el impacto estético también influye. Es menos efectiva en deformidades severas, o sea, en niños también mayores de 3 a 4 años o en estadios avanzados. Y no se recomienda en adolescentes.
Luego, en el raquitismo, el objetivo es corregir el trastorno metabólico, permitir la remineralización ósea y remodelar deformidades y prevenir las secuelas. Entonces, tenemos un tratamiento médico y ortésico, ¿no? En el médico podemos optar por el suplemento de vitamina D y de calcio, pero en formas de repente de hipofosfatemia podemos dar fosfatos y análogos de vitamina D. Entonces, aquí el control metabólico es fundamental. Luego, el rol de las ortesis, pues es secundario, ¿no? Porque más que todo lo que modifica en sí es, se tiene que corregir el trastorno metabólico. Entonces, la ortesis vendría a tener un rol paliativo y lo fundamental es el tratamiento médico. Y el quirúrgico lo reservamos para deformidades residuales significativas tras una falla en el control metabólico. Y otras causas también de displasia y secuelas, por ejemplo, tenemos las displasias esqueléticas. Aquí el objetivo es mejorar la alineación y la función, reducir también el riesgo de la artrosis. Y aquí el uso de ortésico es paliativo también. Mejora la estabilidad y va a reducir el dolor, pero no va a corregir las deformidades. Y en las secuelas postraumáticas, más que todo, va a requerir cirugía. Y las ortesis son un complemento nada más, pero no es una medida correctiva. Pero también tenemos el tratamiento quirúrgico, tenemos la hemifisiodesis guiada y la osteotomía correctora. Entonces, la hemifisiodesis es una técnica mínimamente invasiva para los niños en crecimiento remanente y deformidades moderadas. Entonces, corrige gradualmente el geno varo y valgo. Y para la osteotomía son para niños un poco ya mayores, adolescentes, que también tienen deformidades severas y casos avanzados de repente de la enfermedad de Blount o de raquitismo. Bueno, entonces como conclusiones prácticas tenemos que la desviación fisiológica no va a requerir ningún ortético. El geno varo del lactante y el geno valgo preescolar se corrigen espontáneamente. La indicación de la ortesis está basada en la patología y en la edad del paciente. Y la cirugía es para casos seleccionados, ¿no? Cuando el manejo conservador ya no se puede hacer más, ¿no? Y necesita sí o sí una cirugía. Y, y ya, ¿qué más? Ya. También hemos visto una revisión bibliográfica, donde es la terapéutica del geno valgo, según la edad pediátrica, donde se puede concluir como un tratamiento sugerido de acuerdo al grupo etario. Entonces vemos que de 0 a 2 años la revisión clínica tiene que ser constante, pero no se sugiere una intervención terapéutica, porque aquí todavía no ha aparecido un fenómeno algo fisiológico, ¿no? Luego de los 2 a 6 años se necesita un monitoreo ya cada 6 meses o anualmente y tenemos que analizar el ángulo Q y la disposición de las extremidades. También se puede colocar plantillas en casos haya alguna alteración biomecánica. En niños de 6 a 10 años también necesitamos fortalecer los músculos isquiotibiales, cuádriceps y glúteos y podemos implementar los dispositivos ortopédicos nocturnos y en casos graves ya optamos por la cirugía. En los 10 a 14 años también hablamos de cirugía, la hemifisiodesis, usando las grapas en la enfermedad de Blount o placas de 8 para frenar el crecimiento desigual, ¿no? Em, y también manejamos el peso en los infantes con sobrepeso. Y de 14 a 18 años también la cirugía de corrección angulada, supracondilia en situaciones severas, con la epifisiodesis selladas. Ay, perdón. Ya. Ya, en cuanto a las complicaciones, tenemos las musculoesqueléticas, que van a ser las más frecuentes. Tenemos la artrosis por la carga desigual en la rodilla, ¿no? Puede haber más presión medial en el varo o lateral en el valgo. Va a haber lesión meniscal porque los meniscos se van a sobrecargar. También va a haber dolor, tanto en la articulación como en los tejidos adyacentes. Va a haber una alteración en la marcha, porque puede afectar también el tobillo, puede afectar el pie, la cadera, por compensación, y puede haber una inestabilidad rotuliano-patelar, sobre todo en valgo.
también las complicaciones neurológicas, porque puede haber compresión nerviosa cuando la alineación también cambia los espacios anatómicos. Y las psicológicas también influyen mucho por la deformidad física, ¿no? El dolor también crónico van a influir en el autoestima. Y además también hay una enfermedad causante, como por ejemplo el raquitismo, también pueden impactar emocionalmente en el paciente. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Ha estado, creo que muy completa, muy clara la exposición. Felicitaciones al todo el grupo y a la expositora. Es un tema muy importante en realidad porque tiene repercusión también en problemas que se puedan presentar en la edad adulta, como el síndrome femoropatelar. Y bien han explicado de que debemos hacer ese análisis también del alineamiento y también de la evaluación en dinámico, ¿no? Como es la evaluación del control motor. Y obviamente debemos hacer la evaluación también según los grupos etarios, según las edades en que se encuentren los pacientes, porque hemos visto que eso va cambiando según la edad del paciente, ¿no? Creo que está muy completa. Felicitaciones nuevamente. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Ya, entonces, yo hago una pregunta, para el grupo. El músculo glúteo medio, ¿en cuál de las desviaciones estaría menos activo? ¿En el genu valgo o en el genu varo? ¿En el geno valgo, doctor? Ya. Por la posición del fémur, encontraríamos que en el genu varo, el glúteo medio estaría menos activo, ¿no? Inclusive en los casos severos de genu varo está hipotrófico, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, especialmente en las patologías severas, ¿no? En el genu valgo la actividad es normal, pero hay una afectación del control motor, ¿no? Que usualmente se suele trabajar en el síndrome femoropatelar, ¿no? Con mayor activación de ese grupo muscular. Ok. Bueno, si no hay alguna intervención más, damos por concluido el seminario. Muchas gracias, doctor Cruzado, para informarle también de que se encuentra la totalidad de los compañeros del curso de San Marcos y agradecemos por su tiempo y su disposición para poder brindarnos esta información. Ok. Muy bien. Muchas, Buenas noches con todos. muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.